Venga, Sergio, la entrevista, hombre. Joder con producir. Ya estamos de vuelta de las vacaciones, ese tiempo irrisorio, ese tiempito pequeño que tenemos como derecho retribuido. Un derecho que, por ejemplo, no tienen ni los fijos discontinuos ni los trabajadores o trabajadoras de ETT. ¿No resulta curioso que cuando no trabajamos somos más felices? No queremos hablar de burpees, de alto rendimiento ni de coaching neoliberales. Queremos hablar de la vida horizontal, holgada, relajada y perezosa que merece la clase obrera y que sustituya lo productivo, el aprovechamiento del tiempo y lo vertical. Y para ello tenemos en el piquete de CGT Metal Madrid a Juan Evaristo Balsbois y su derecho a las cosas bellas. Hacen falta hechos. Piquete CGT Metal Madrid. Bueno, pues comenzamos este piquete de CGT Metal Madrid con un invitado que nos hace muchísima ilusión, como es Juan Evaristo Balsbois, y al cual le queremos dar las gracias por aceptar nuestra invitación a este pequeño medio y, como siempre, también agradecer a Rojo y Negro que nos brinde la ocasión de poder estar con estos medios de opulencia. Y bueno, el primer tema que quería tratar es Emma Goldman y Paul Lafargue son una parte elemental de tu libro Derecho a las cosas bellas. ¿De dónde vino la necesidad de escribir este libro, primeramente? ¿Y qué te hizo el clic para lograr unir a tan tremendos personajes políticos? Por entrada, muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un gustazo estar charlando con vosotras sobre las ideas del libro. Me interesan mucho Emma Goldman y Paul Lafargue, pese a que respondan a tradiciones de lucha y de activismo divergentes y en ocasiones incluso confrontadas, claro. Por dos cuestiones en concreto. De un lado, ambos nos hablan de derechos, ambos defienden un derecho y un derecho a una vida buena. Es decir, hay en ellos una propuesta que siempre pasa por el lado de las cosas bellas, del hedonismo, del gusto de disfrutar de la vida, ¿no? En ese sentido, en ambos hay una apuesta de máximos, y una apuesta de máximos que, al movilizarse desde el derecho, está pensada para todos, ¿no? Es decir, los horizontes de vida buena comunitarios no han de ser algo marcado por la austeridad, no han de ser una cuestión de mínimos, sino que pueden ser realmente una forma de vida buena para todos, ¿no? Si analizamos muchas de las conquistas sociales en nuestro país del último siglo, observamos, esto lo explica muy bien, por ejemplo, David Harvey, que es solo desde la noción de bien común que se puede alcanzar metas de vida buena que de ningún modo se podrían obtener por iniciativas privadas. Por ejemplo, la seguridad social y el derecho a la jubilación son un caso por excelencia de esto. Entonces, eso me interesa mucho los dos de los dos. De otro lado, que en ambos casos hay primero una enunciación de un deseo que luego viene guiado por un derecho, ¿no? En el caso de Emma Goldman dice, quiero libertad, el derecho a expresarse por una misma, el derecho de todos a las cosas bellas y radiantes. Y en el caso de Paul Lafargue dice, bueno, en el momento en el que nos desenamoremos del trabajo porque estamos hartos, y digamos, yo lo quiero, ahí proclamaremos los derechos de la pereza. Entonces, digamos, lo que nos moviliza es un deseo colectivo, y ese deseo, como digo, siempre está vinculado con un horizonte de vida buena comunitario. Eso es algo que me interesa mucho de los dos, y es justamente también de donde venía la idea del libro, por acabar con tu pregunta. Yo escribí antes otro ensayo que se llama Metafísica de la pereza, que era una reflexión sobre este término. He escrito y investigado otras cuestiones sobre inoperancia, sobre rechazo del trabajo,
Pero un temor que tenía y que hablando con mucha gente me venía siendo expresado es justamente que al leer estos ensayos, estas reflexiones, la gente podía pensar, bueno, muy bien, esto de la pereza está genial, ojalá pudiera, pero parece que es una cosa de unos privilegiados o una cosa como individual que puedo hacer yo en mi habitación cuando digo, uy, pues ahora voy a desconectarme, etc. Entonces, para mí la idea del derecho y del derecho a la pereza, que obviamente es algo que le debemos a la FARC, tenía que ver con pensar siempre un deseo y un horizonte de vida buena para todos, ¿no? Como que ese derecho movilizara siempre el para todos, ¿no? Y que entender que este cambio de deseo, que la pereza y que esta lucha siempre es un proyecto colectivo. Claro, en todas las entrevistas que realizamos en el anterior programa que llamábamos Encuentros con y en esta nueva producción con Rojo y Negro, El Piquete, nos gusta hablar de la campaña que iniciamos de CGT Metal Madrid, de la que estoy muy orgulloso, con ayuda de otras afiliadas de enseñanza y de diferentes también económicos, por la reducción de la jornada laboral a las 30 horas sin merma económica, obvio. Intentando imaginar pues, ese horizonte más amable del que das cuenta en el libro y donde no solo luchas contra algo, sino por algo. Y la pregunta suele ser si la ilusión puede ser más movilizador que la rabia. Pero tú en tu libro lo comienzas con una dedicatoria que dice para Paula por su rabia con su ternura, que me pareció increíble, que me recordaba a esa lucha. ¿Cuál crees que es la mejor manera de presentar ese horizonte con rabia o con ternura? Sí, bueno, la dedicatoria es a mi compañera que ha estado a mi lado y ha sufrido mucho la redacción del libro y que también me ha inspirado con su forma de entender la política, con su forma de entender el activismo. Ha sido para mí absolutamente esencial, lo digo con mucha emoción. Yo deseo una dedicatoria así en mi vida, que alguien me la haga. Bueno. Si alguien quiere, pues... Qué bien, qué bien. Y luego por lo que señalas, fíjate que a mí lo que me interesa es pensar el modo en el que, en este caso, la rabia y la ternura pueden estar vinculados. Cuando yo hablo de la pereza y trato de desarrollarla en un sentido un poco singular, pero sobre todo en un sentido que no sea capitalista y, por tanto, en un sentido donde la pereza no sea un vicio, una carencia, etc. Para mí la pereza es, digámoslo así, una dinámica afectiva que comporta al menos dos momentos. De un lado, cuando algo nos da pereza, es porque expresamos nuestro rechazo. Sí. ¿no? Eso es una cosa muy graciosa. Hostia, qué pereza, ¿no? Qué pereza ir a trabajar, pero también ahora, digamos, en momentos de capitalismo afectivo, qué pereza quedar con este tío, qué pereza meterme en el Grindr o en el Tinder a ligar, etcétera, ¿no? Es decir, la pereza siempre es una expresión de rechazo, por eso digo que es la fuerza de no hacer nada o la fuerza de decir no. Y me interesa que es un rechazo como que viene del cuerpo, como que a veces como que no queremos hacer algo y estamos haciendo tiempo, nos entretenemos con cualquier cosa, nos quedamos más tiempo en la cama, ¿no? Hay algo que viene del cuerpo que, por así decir, se revela contra el sujeto empresarial o el sujeto capitalista que tiene dentro, ¿no? Todos esos imperativos que hemos interiorizado de que tenemos que ser responsables, tenemos que trabajar, tenemos que levantar el país, el trabajo de ocupar el centro de nuestra vida, etcétera, etcétera. Hay una voz interior, el cuerpo, que se revela contra eso, ¿no? Entonces la pereza primero es un rechazo que ciertamente puede expresarse como rabia, como hastío, como desazón, como un ya no puedo más. Pero luego lo que me gusta también de la pereza es que cuando digo no, cuando hacemos ese rechazo, al mismo tiempo estamos diciendo prefiero quedarme aquí. En muchas ocasiones, sobre todo en las primeras décadas del siglo XXI y las últimas del siglo pasado, siempre que se ha pensado en horizontes de vida buena, y es una tradición que me parece muy loable, se piensa desde la idea de futuro, ¿no? Por eso una de las grandes críticas, heredada del punk que hace Mark Fisher, es la de la cancelación del futuro, ¿no? Nos hemos creído que no hay una alternativa al capitalismo y, por tanto, no hay futuro. Vamos a repetir esta rueda, vamos a vivir igual porque nuestros padres, etc. Sin cuestionar lo valiosísimo de esas reflexiones, me parece que la pereza trae un punto de vista distinto, que ya no es pensar a futuro, ya no es pensar utópicamente, sino pensar en aquí presente y ahora, claro.
La pereza, al traer un prefiero quedarme aquí, exige necesariamente la pregunta cómo habitar en este mundo, cómo reparar en este mundo. No es que necesite otro. Eso es lo fácil, ¿no? Cambiar lo que está averiado por uno nuevo. No. Este mundo está estropeado, este mundo está lleno de dolor, lleno de violencia. Quiero repararlo. ¿Cómo quedarme aquí? ¿Cómo habitar aquí? Y yo creo que ahí es donde entra la ternura, justamente. En ese abrazo de lo extraño, en ese abrazo del dolor, en ese abrazo de la herida, en ese gesto de escucha, ¿no? Entonces podríamos decir que sí, efectivamente, me gusta pensar la pereza, por supuesto, como un sentimiento público, como algo que es siempre colectivo, pero que trae esa dinámica entre ternura y rabia. Por ejemplo, pensadoras como Judith Butler han hecho esto en textos como La fuerza de la neoviolencia, desde la idea de un pacifismo agresivo o una militancia alegre, ¿no? Pues en el caso de Silvia Federici o de otras autoras, a mí me gustaría hacer un ejercicio similar. Claro, porque muchas veces yo, que estoy convencido absolutamente de ello y de la reducción de jornada, quiero trabajar menos. Muchas veces el cómo nos metemos eso en el cerebro, porque muchas veces hasta nosotros mismos nos sentimos mal de ese no aprovechamiento del tiempo. Y ahora hablando contigo, que haciendo la entrevista no se me ocurrió, pero se me ocurría una canción que tenía Chicho Sánchez Ferlosio, increíble, el cual amo, se llamaba Hoy no me levanto yo, sí, que es toda, precisamente viene a tu libro muy bien, pues es la lucha que tiene por no querer levantarse, donde vienen los clérigos, viene su suegra. Sí, la esposa, la suegra. Sí. Y creo que eso es como que es también nuestro propio cerebro nos ataca en esa idea de la pereza. Y eso es algo que cómo llevarlo de forma pública es un poco el cómo de tu libro, ¿no? Sí, bueno, hay muchos matices interesantes en tu pregunta. Es cierto que habitualmente la forma de entender la revuelta y de representar la revuelta, incluso en términos estéticos, pero en nuestro imaginario, por ejemplo, Didi Huberman ha escrito mucho al respecto, Rancière también, tiene que ver con el levantamiento, ¿no? Además, un levantamiento, un alzamiento son las formas, por antonomasia, de llamar una manifestación, una huelga, un piquete, ¿no? Etcétera, ¿no? Y de nuevo, no critico ni denuesto en absoluto estas ilustrísimas y poderosísimas formas de pensar la revuelta. Pero sí que pienso que en el régimen capitalista en el que estamos, y en concreto cómo se organiza el régimen del trabajo, pese a las mutaciones, que son muchas y evidentes, que observamos a lo largo de la contemporaneidad, ¿no? Desde ese capitalismo en su fase madura del que hablaba Marx, sí, refiriéndose a una sociedad perfectamente industrializada, a un capitalismo como el que tenemos ahora, donde la producción industrial está deslocalizada, donde hay mucho mayor sector de servicios, donde se entiende que para trabajar hay que tener una especie de disponibilidad total, etcétera, etcétera. Sin embargo, el régimen del trabajo siempre se ha pensado desde la idea de lo que Adriana Cabarero y otros autores, como Werner Hamacher, llaman la verticalidad, ¿no? La autonomía del sujeto se piensa como la verticalidad, se piensa como levantarse, como crecer, etc. Entonces, a mí esta figura de la verticalidad me parece muy valiosa, pero creo que en un momento dado, sobre todo en las últimas mutaciones del capitalismo, de los últimos quizá 50 años, que ya son muchos, no es del todo exitosa. Porque si hablamos de imaginario estético, en un momento donde la imagen del trabajador es la del obrero cambiando piezas, ¿no? Sí, en una cinta, o la del oficinista y así, ahí efectivamente la imagen de levantarse, la imagen de romper, la imagen de superar límites, casi como en Pink Floyd, ¿no? Another Brick on the Wall, es muy poderosa y es muy válida. Pero si estamos en un sistema donde la figura del trabajador es otra, porque es la del Deliveroo que va por todas partes, porque es la del conductor de Uber, sí, porque es la del que está siempre localizado con su smartphone, es decir, si ahora el régimen del trabajo ejerce el gobierno de los cuerpos a través de la circulación y de la excitación constante, de modo que el problema ya no es moverse o romper los límites, sino poder tumbarse y estar quieto, me parece que es importante cambiar el imaginario. Una de las cosas que hace Chicho Sánchez Ferlosio es resignificar
justamente todo el imaginario de la cama, arrebatárselo al capitalismo, ¿no? Sí. Esa es para mí la gracia. Habitualmente pensamos que, efectivamente, estar tumbado, pararse, no hacer nada, mirar las nubes, es algo problemático, ¿no? Es síntoma de, es un vicio, es algo vago, etc. Y ahí es muy curioso porque hay una ética del trabajo que, si bien es perfectamente connivente con los designios del capitalismo que nos quiere disciplinados y obedientes, en muchas ocasiones, Francesca Quan explica esto muy bien, esa ética del trabajo que pone el trabajo en el centro de la vida ha estado al servicio de las disidencias y de las izquierdas. Me explico ahí como una pequeña ambivalencia. Ha estado al servicio en ocasiones con grandes resultados y en ocasiones con resultados peores, ¿no? Lo que hace en esa canción Ciccio Ferlosio, lo que yo trato de hacer yo aquí y lo que hacen tantísimos otros pensadores es, como si fueran nietzscheanos, preguntarse por el valor de los valores. Entonces, cuando entendemos que el trabajo es una forma de gobierno y disciplina, y cuando entendemos que ahora lo que nos dice el trabajo no es tanto sé puntual, sé austero, cumple con las normas, sino supérate, trabaja de lo que quieras, sigue tus sueños. Y eso son formas de verticalidad también, ahora con la forma como de la excitación. Parece que las dinámicas de la revuelta y el imaginario de la revuelta tiene que cambiar, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo trato de hacer en el derecho a las cosas bellas, vindicando esa vida holgada, es casi a la de este cantante, a la de Chicho, pensar una vida buena y una forma de disidencia desde el parar, justamente, y el decir no, que es la forma de resistencia que hemos perdido hoy en día. Y en tu libro manejas un lenguaje, a mi modo de entender, muy divertido y hasta poético. Yo he cogido hasta términos como francachela, que me ha encantado. Sí, sí, muy divertido. Han denominado un decálogo de los derechos zanguangos. ¿Qué son los derechos zanguangos? Pues esta idea de los derechos zanguangos, voy a señalar dos fuentes. Una de ellas es The One and Only, el exquisito y divertidísimo Paul Lafargue. Paul Lafargue, en el derecho a la pereza, hay un momento en el que dice, bueno, él explica que todas las miserias capitalistas vienen del amor al trabajo, de que estamos enamorados del trabajo, y por eso también Lafargue tiene en otros textos que el capitalismo es como una religión que promulga el amor por el trabajo. Pero hay un momento en el que dice, cuando los trabajadores y las trabajadoras llegan a tener conciencia de su fuerza y se desenamoren del trabajo, se levantarán contra la burguesía y proclamarán los derechos de la pereza mil y mil veces más nobles que los tísicos derechos del hombre promulgados por los abogados metafísicos de la Revolución Burguesa, ¿no? Es una cita casi literal. Entonces, cuando yo estaba estudiando estos temas de rechazo del trabajo, inoperancia, pereza, etc., obviamente Paul Lafargue era un autor clásico, insigne, pero a mí me interesaba intentar hacer una lectura como muy íntima, que no fuera solo, Paul Lafargue, la pereza y la jornada laboral de 3-4 horas, que es lo que me propone, sino voy a leerlo exactamente para ver el pensamiento que hay ahí. Sí, ver la profundidad. Claro, entonces, la idea de que los derechos del hombre son unos derechos burgueses y son derechos para apuntalar un orden burgués, es decir, un orden de explotación, y que giran en torno al trabajo, y que por tanto no nos interesan, y que los derechos a la pereza, en plural, son los derechos que nos van a permitir justamente organizar lo común para tener una vida buena y no trabajo, me pareció una idea muy luminosa, y la idea era esta, me dice, vale, pues yo voy a vindicar los derechos de la pereza que Paul Lafargue prometió, pero nunca explicitó, y voy a tratar de desarrollarlos. Yo desarrollo 5, seguro que hay muchos más, seguro que hay muchas otras formas de pensar estas cuestiones, pero bueno, me parecía que esto era un ejercicio filosófico con un impacto político muy valioso. Y luego la idea del zanguango, bueno, de entrada, zanguango o sanguango en valencià, es un término que se dice mucho en Elche, que es de donde vengo, mi hermano me lo decía mucho de pequeño, pero por ser un poco pedante, si me permites, el término zanguango etimológicamente viene de zanco, viene de zangón, y alude, digamos, a esa imagen torpe, desgarbada, de alguien que va andando con unos zancos, o de alguien que es patizambo, es decir, que es muy grande y entonces anda
como sin mucha gracia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y de nuevo, si tratamos de quitarle esta connotación peyorativa, que es capitalista, el zangón, el zanguango, es alguien que se toma las cosas con calma. Es alguien que se lo goza, por así decirlo. Que las cosas que hace no las hace tanto por una eficiencia o por un resultado, sino porque en sí mismas le gustan, porque está explorando algo, porque está pensando algo cuando pasea, está pensando algo cuando canta, está reflexionando en algo cuando baila, cuando cocina, cuando da de comer. Es algo así como un denuedo inverso, ¿no? Como un gusto por habitar, justamente, ¿no? Y esa es la connotación que yo quería darle a esos derechos zanguangos, ¿no? Los derechos del hombre y los derechos del trabajo siguen pensando que vivimos para trabajar y por eso blindan el trabajo y nos hacen amarlo. Los derechos a la pereza, no. Dicen, trabajamos, bueno, bien, hay que trabajar, podemos asumirlo, aunque también sería cuestionable en términos filosóficos, pero aquí estamos para vivir y para empezar y para inventarnos cosas. Y eso no nos lo trae el trabajo ni nos lo traen los derechos del hombre. Eso nos lo trae la pereza y un gusto por habitar entre todos y entre todas las criaturas, sean humanas o no, que nos acompañan ahora, ¿no? Los derechos zanguangos justamente tratan de movilizar tanto el imaginario como la agenda política para pensar en estos términos. Dentro de la propuesta de reducción que tenemos de las 30 horas, subrayábamos, importante, a qué se dedica el ocio en esa expropiación de nuestro propio tiempo al capital. Y donde en tu libro hablas del problema del descanso de consumo, donde la holgazanería se sostiene con el trabajo de otras. ¿Cómo crees que hemos llegado a aceptar tal perversión con bastante tranquilidad? Sí, bueno, hay varias cuestiones, varias capas en esta pregunta que es súper interesante, además. De un lado, ciertamente, el descanso cada vez más es una especie de mercancía de lujo. Y lo vemos en todos estos adjetivos, slow fashion, slow food, slow life, etc. E incluso en series de televisión que tratan sobre el descanso, en realidad, como White Lotus, por ejemplo. El descanso se ha convertido en una mercancía de lujo, en algo que es exquisito y al alcance de unos pocos, cuando en realidad tendría que ser de lo que va toda la película, ¿no? Demasiado nos dicen que el trabajo dignifica, pero en realidad el trabajo nos hace muchos muy miserables. Lo que dignifica de verdad, lo que realmente dignifica es el descanso, es estar descansado, es levantarse poco a poco, es poder lavarse los dientes, es poder cuidar de los tuyos, es tener tiempo para cocinar, algo cada vez más difícil, es tener tiempo para vivir con un conjunto de actividades que son gustosas como una forma de explorar qué significa vivir y no para obtener una eficiencia o un rédito o un resultado o para crecer, sino más bien para quedarse. Entonces, esa es la primera cuestión. Si un espacio político, si un espacio democrático es digno de ese nombre, es porque blinda el descanso. Es decir, porque valora la vida en sí misma y no por su productividad. Esta es una primera cuestión, ¿no? De ahí la idea también del derecho al descanso. No, si el descanso es una propiedad privada, no, abolir la propiedad privada. El descanso tiene que estar socializado, tiene que estar repartido para todos. Que el descanso de uno se cubra con el descanso de otros, esto de un lado habla de nuestra interdependencia. Siempre que nos tumbamos sobre alguien, humano o no, pero siempre que nos tumbamos sobre alguien. Entonces la cosa es, digamos, tener la empatía y el sentido político de pensar que yo también voy a poner mis brazos para que se tumben sobre mí, precisamente porque todas las vidas valen lo mismo. No unas valen más que otras, no las vidas blancas, no las vidas masculinas, no las vidas del norte global, no las vidas burguesas, etcétera, valen más que otras, todas valen lo mismo, ¿no? Entonces, siempre que pensamos en descanso, o siempre que estamos descansando, yo creo que el gesto político, el gesto de conciencia social es pensar, alguien está trabajando ahora para sostenerme, o ha limpiado esto, o ha construido esto, o mañana vendrá a recoger esto, tal cual. ¿Qué haré yo? ¿No? Y pensar desde estos términos. Un sentido público, casi. Efectivamente, un sentido público, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones. El problema quizá, porque creo que me preguntas por cuestiones vinculadas a posiciones ideológicas, de pensamiento o de pérdida de conciencia crítica, es cuando entendemos la sociedad desde lo individual y que la sociedad es un espacio donde para triunfar o para estar bien
o para tener una vida buena, hemos de emprender siempre proyectos individuales o narcisistas. Es decir, pues todos los gurús que nos dicen cómo hacerte rico, cómo tener tu primer millón, pero también incluso todas las películas de superhéroes, donde siempre es alguien, una persona, que tiene algo único que puede explotar, etcétera, ¿no? Si tenemos ese horizonte donde, como ya decía Margaret Thatcher, la sociedad no existe, solo hay individuos y familias, que, bueno, de órdago, claro, ahí efectivamente entendemos ya que las vidas valen más o menos según su mérito, ¿no? Yo descanso porque me lo he ganado, me voy de vacaciones porque me lo he ganado, si tú no te lo has ganado, etcétera. Como si la igualdad de oportunidades fuera perfecta, como si no fueran las herencias y las ascendencias y las buenas familias, los capitales sociales, lo que garantizará luego la reproducción social, etcétera, etcétera. Pero desde ahí justamente ya ponemos en el centro de la vida y del pensamiento el capital y el trabajo como forma de obtener capital y, por tanto, ahí el descanso aparece como una especie de premio, si se quiere, pero no como un derecho, ¿no? Entonces yo creo que es esta forma de pensamiento, bueno, la que nos hace, tristemente, asumir como normal, que esto es lo crítico, lo catastrófico, que tantísima gente no pueda descansar. No pueda descansar. Porque necesitan varios trabajos para llegar a fin de mes, o porque, aunque tengan un buen trabajo, el precio de la vivienda está tan alto que no tienen poder adquisitivo, porque son migrantes y tienen que trabajar de mil cosas en negro, etcétera, 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 ¿no? Entonces también, bueno, de hecho, uno de los ejercicios del libro es pensar, bueno, ¿qué ocurriría si pensamos la vida buena desde el descanso como forma de cuidado, como forma de interdependencia, como forma de vida holgada? Pero también, ¿qué pasaría si interrogamos nuestro sistema actual, el estado de cosas, desde el descanso? Si pensamos que la vida buena en un país no se mide por la felicidad, no se mide por el crecimiento, no se mide por la riqueza, etcétera, sino por el descanso. ¿Qué pasaría, no? Aparecerían nuevas preguntas, aparecerían nuevas medidas políticas, otra forma de pensar la ciudad. Y ese es uno de los esfuerzos que trato de hacer en el libro, justamente. Sí, yo vivo mucho con la frase, claro, nosotros los que hacemos este programa somos trabajadores de fábrica, pues, es Metal Madrid, vivo mucho con la frase de cuántos amaneceres vemos y cuán pocos disfrutamos. Esa es una cosa con la que voy siempre en mi nuca. Y una de las metáforas que recorre el libro y que más me gustan de la vida horizontal, la vida mejor, tanto en el plano físico del descanso como en el elemento político, algo que sabemos en esta organización anarcosindicalista, ¿cómo convencemos de ello en el mundo vertical del que muchos están completamente convencidos de pues, lo que señalabas precisamente de yo me he ganado este descanso o yo me he ganado este puesto de trabajo? Sí. Pues mira, habitualmente hay una reflexión en torno a la revolución y el cambio social que circula mucho y a mí, aunque triste, me parece algo certera, que dice básicamente la revolución, si no ocurre, es porque la revolución o es un coñazo, o lleva muchísimo trabajo, o exige una serie de sacrificios y deberes que nadie está dispuesto, o que muy poca gente están dispuestos a hacer, ¿no? Y una serie de riesgos, etc. En ese sentido, yo pienso, esto es un adagio, un dictum feminista, que cuando acontece la revolución, cuando tiene lugar un cambio social, sea de una forma acontecimental o sea de una forma progresiva, es porque primero ha habido un cambio de deseo. Porque primero hay una sensibilidad, hay un deseo, hay un horizonte que nos une y también, en un sentido antagonista, hay algo así como un enemigo o un non plus ultra, ¿no? Esto no lo soportamos más, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en las huelgas feministas, que Verónica Gago ha pensado muy bien, ¿no? Es decir, ahí había un enemigo, que era una sociedad machista, violenta, que además no reconocía toda una serie de trabajos de cuidado que sostienen el orden capitalista, pero no están reconocidos y están invisibilizados. Y también había un deseo común, otra forma de amar, otra forma de relacionarse, otra forma de estar en el mundo. Entonces, a mí me interesaba mucho al hacer este libro observar
que tiene lugar en las últimas décadas, al menos en España, pero yo podría decir que en general en Europa, y que es algo transversal, que ocurre ahora en muchas partes del mundo, tiene lugar ese cambio de deseo, ese cambio de sensibilidad, ¿no? Como, fíjate qué está pasando, fíjate qué nos está pasando. En las últimas décadas, los años 90, los años 2000, la cultura del trabajo ha estado gobernada por una economía afectiva de pasión por el trabajo, de enamoramiento del trabajo, la idea del dream Del job. lobo de Wall Street. Claro, el lobo de Wall Street, pero trabaja de lo que quieres, etc., ¿no? Contra la idea más que asentada en el siglo XX de que el trabajo era una mierda porque era una obligación y era necesario, y que por tanto tenemos que trabajar lo menos posible, se ha ido asentando en el imaginario que el trabajo no es un espacio de obligación o necesidad, sino un espacio de libertad. Ahí nos la han colado cósmica, porque a través del trabajo nos realizamos como personas, crecemos, conseguimos lo que queremos, ¿no? Como que todos nuestros deseos van a confluir al trabajo. ¿No? La figura del empresario de sí mismo, y un ejemplo muy bueno es el que acabas de poner, es la que resume todo eso, ¿no? La idea también del self-made man, ¿no? El hombre hecho a sí mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Como algo así como el poder del corazón, ¿no? Como en nuestro corazón vamos a poder trabajar y desarrollarnos. Sin embargo, a medida que iba acampando todos estos mantras de la pasión por el trabajo, de la motivación, de darlo todo, de que el trabajo es como tu familia, de que el trabajo son como tus amigos, etcétera, 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 y se le requería, Francesca Cuán de nuevo explica esto muy bien, cada vez más lealtad a los trabajadores. Con ¿no? el salario emocional. Con un salario emocional, efectivamente. Curiosamente, esta lealtad cada vez ha ido perdiendo en reciprocidad y se han venido depauperando todas las condiciones que valían la pena para que el intercambio laboral fuera exitoso, es decir, un sustento material para tener una vida tranquila. Eso se ha ido depauperando, hemos ido perdiendo los lugares de trabajo, hemos ido ganando horas de trabajo con horas extras, con salarios bonificados, trabajando a través de nuestro teléfono móvil, etc. Como si la pasión, y solo la pasión, bastara para ser feliz y no se necesitaran unas condiciones materiales de vida tranquila, ¿cierto? Entonces, este complejo ideológico tiene una primera crisis, en la crisis del 2008, con Occupy Wall Street, el movimiento de las plazas y toda esa generación que se politiza en torno al significante de la precariedad. Pues podemos pensar, por ejemplo, Javier López Alós, Antonio Gómez Villar, Remedios Zafra, colegas a los que quiero muchísimo como Esther Jordana, Albert Jornet, Amador Fernández Sabater, ¿no? Toda una generación que dice, basta, pero también después de la pandemia, con una generación que ya directamente rechaza el trabajo. Porque todos esos mantras de la pasión por el trabajo, de la autosuperación y de realizarte, toda esa especie de optimismo cruel que nos promete lo máximo y nos quita lo mínimo, que es poder pagar un techo, estalla en mil pedazos por la epidemia de malestar, burnout, depresión, estrés que hay, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio de sensibilidad. Ahí hay una politización del malestar, que se expresa en particular, pero no solo, en las generaciones que acceden ahora al trabajo. La generación millennial, de la que formo parte, que ya lleva un tiempo, es casi la principal fuerza productiva del país, y la generación Z, pronto ya la generación alfa. Ahí hay un cambio de sensibilidad que pasa por el rechazo del trabajo, que pasa por la antiambición o la desafección, que, dicho a ras y curt, con Diema Valencia, tiene otras prioridades. Se ha reorganizado sus prioridades. Entonces, claro, cuando yo observo esto y siento esto, porque yo también he sido una enamorada de mi trabajo, una enamorada de la academia, etcétera, etcétera, y se ven todos los activismos, las consignas, cómo se está pensando, pienso, aquí, en este cambio de sensibilidad, en este cambio de deseo, que no es nada individual, que no es nada narcisista, sino que trae lo colectivo en forma de rechazo al trabajo, aquí puede haber un cambio, ¿no? La idea del derecho a las cosas bellas consistía también en pensar este cambio de sensibilidad y en darle un cauce. Al igual que Emma Goldman dijo, quiero libertad, por tanto, el derecho a las cosas bellas, o Paul Lafargue, no quiero trabajar, quiero el derecho a la pereza, el derecho a las cosas bellas habría de ser, o intenta ser, el cauce con palabras, con términos para este cambio de sensibilidad. Claro, y recordando que en España hubo una ley de vagos y maleantes que precisamente intentaba embridar a la gente en torno al trabajo,
y con añadirle todo el peyorativo, se sigue diciendo, yo lo sigo escuchando por ahí, Sí, sí. otra ley de vagos y maleantes. ¿Pueden ser las huelgas uno de los mayores actos de libertad para la clase obrera? Por entrar, la respuesta es sí, claro que sí. De esta ley de vagos y maleantes siempre me ha interesado mucho, y esto, por ejemplo, un colega artista que admiro mucho, que es Daniel Gasol, lo ha estudiado muy bien. Y es que es una ley que no solo cuestionaba, digamos, nuestra relación con la productividad, dicho así muy fácil, sino también nuestra relación con la heteronormatividad. Es una ley que perseguía homosexuales, sobre todo homosexuales, pero también otros disidentes del sistema sexo-género. Eso me parece importante, me lo permito decir como una nota, porque señala los modos en los que cierto régimen de género incide y se alía, es connivente con cierto régimen de productividad, ¿no? Algunos autores han llamado esto la división sexual del trabajo y muestra, algo en lo que yo tengo un gran convencimiento, que los feminismos y las teorías queer siempre van de la mano, o siempre han de ir de la mano de una reflexión sobre la clase, la lucha de clases, la conciencia crítica y el trabajo. Dicho esto, por la pregunta, efectivamente yo creo que la huelga es una de las grandes expresiones de libertad. Por eso cuando digo vindicación de la vida holgada, no deja de ser también un guiño a la huelga, porque huelga, juerga, holgazanería, holganza y holgura tienen la misma raíz etimológica, son de la misma familia, si se quiere, que tiene que ver con, dicho muy rápido, con dejar un vacío para que el aire pase. O sea, tiene que ver con el vacío y tiene que ver con que ese vacío nos ha de servir para respirar, no para aspirar a cosas, sino para respirar, para vivir tranquilos, ¿sí? Para no estar ahogados por el trabajo, para no estar a punto de explotar de tantas cosas a las que Ten en queremos cuenta aspirar. que una de las huelgas que tuvimos de bastante éxito, que fue en la fábrica de Airbus, una subcontrata Siemens, que hoy tenemos aquí entre el equipo a uno de los causantes, Increíble. mi gran Borja. Uno de los vídeos que se nos hizo virales en TikTok fue que yo comencé a grabar y de repente empezó a sonar una canción de Escape y ellos empezaron a hacer una especie de pogo en medio de la huelga y yo la grabé en ese momento sin saber que lo vieron más de 500.000 de personas el vídeo, que nos servía también para dar visibilidad Hombre. al conflicto, pero una de las cuestiones que había era precisamente que señalaban que así no se hace huelga. Uno cocinando, el otro bailando, así no se hace huelga. Era como, ¿cómo se hace huelga? Se tiene que estar con una especie de penitencia o cruz. Total. Y luego el trabajo resulta muy deshumanizador. Como bien sabemos aquellos que trabajamos en fábricas como de Iveco, de Airbus, en Indra, llegando a la distopía de ver trabajadores que cambian hasta su tono de voz cuando están en el trabajo, en algo que yo llamaba pues un poco como la voz laboral. ¿Se puede tener una sociedad democrática siendo los trabajos pequeñas dictaduras? Sí, bueno, varias cuestiones a este respecto, tomad lo que queráis. Creo que es importante entender que las huelgas como forma de libertad, como derecho perezoso, es uno de los derechos perezosos porque es una forma de parar y de decir basta, y también una forma de pensar mejor cómo habitar o de reparar el habitar. La huelga yo creo que siempre responde a las formas de explotación y a los malestares contemporáneos, ¿no? La huelga aparece también como un vínculo distinto a los vínculos capitalistas, precisamente para acabar con los malestares que estos vínculos traen, ¿no? Contra los vínculos de competición y autosuperación, por ejemplo, los vínculos de apoyo mutuo. Sí. Con la disciplina de ciertas profesiones, el baile de la huelga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece importante, como dime cuál es tu dolor capital y te diré cómo serán tus huelgas, ¿no? Y sí que me parece muy, muy interesante esto que señalas, que es una idea muy lafarguiana, muy de Emma Goldman también, pero que está a la base de estas ideas de la militancia alegre, de la Federici y así. Y es que la huelga, aunque por supuestísimo requiere mucha organización, mucho trabajo, mucha disciplina, muchísima responsabilidad, y curro,
siempre tiene un momento, que es de nuevo lo que hablábamos antes, siempre tiene un momento afirmativo, siempre tiene un momento alegre, de una especie de rabia alegre también, ¿no? Y por eso en tantísimas huelgas no son la que dices, que me parece bellísima. Claro que hay bailes y batucadas y procesiones, pero es que también hay veces que se ocupan las fábricas y se llenan de talleres, de comidas, de encuentros, etc., ¿no? Entonces, creo que es muy importante para la causa revolucionaria, para las izquierdas, no olvidar jamás el elemento del placer, el elemento afirmativo, ¿no? Es cierto que la mayoría de veces, como decía Borges, nos une el espanto y no el amor. Es decir, nos une un enemigo que pensamos, mira, seremos muy diferentes, pero esto no soportamos 10 horas de curro, no soportamos tal. Pero ese elemento de placer, de estar haciendo otra cosa entre todas, que es gustoso y que queremos, creo que no ha de olvidarse nunca. A propósito de la otra cuestión que decías, una frase que digo en el libro, que está inspirada por pensadores como Giorgio Agamben o Werner Hamaker, dice algo así como el fascismo pervive en todas las democracias donde reine el régimen del trabajo, ¿no? Que es como decir, lo llaman democracia y no lo es, dicho así de rápido, ¿no? Y esto es así por lo siguiente, cuando hablamos de democracia, y de una democracia radical, como autores como quizá, por ejemplo, Rancière la han pensado, hablamos siempre del poder de los cualquiera y de la importancia y del valor de cualquiera. Todas las vidas valen lo mismo, ¿no? Por eso cualquiera puede gobernar, por eso el poder es de todos. Todas las vidas valen lo mismo en sí mismas, es decir, en su holgura. La vida puede estar vacía en su holgura, puede estar indeterminada, pero ya en sí misma vale. Entonces, para mí esto es un principio democrático básico. Que la vida está en el centro, y la vida holgada, no la vida por sus méritos, por su productividad, por su clase, por su cuna, etc. No la vida por una condición en concreto, sino la vida en su condición horizontal. En ese sentido, esta idea es perfectamente contraria, es opuesta a las del régimen del trabajo o a una, por decirlo más pedantemente, ontología de la operatividad, donde solo vale aquello que es susceptible de ser trabajado y de crecer. Aquí vemos que es lo contrario, ¿no? Hay una lógica de la exclusión donde solo tienen valor aquellas vidas que tengan propiedad o que con trabajo puedan adquirir propiedad, es decir, las vidas capitalistas, las vidas que se organizan como el capital, ¿no? Confundimos demasiado a menudo la dinámica de la vida con la dinámica del capital, porque pensamos que la vida consiste en crecer, y la vida consiste en crecer un poco, pero consiste en tumbarse, en apoyarse, consiste en caer, consiste en decaer, consiste en envejecer, etc. Entonces, efectivamente, hay un límite muy grande a las democracias, por eso lo llaman democracia y no lo es, si persiste el régimen neoliberal del trabajo. Porque, por mucho que sí, efectivamente, podamos votar, y esto sea un derecho que hemos ganado y que hemos de ejercer y que todo el mundo vote siempre, si nuestra vida es una especie de esclavitud voluntaria guiada al trabajo, si en el contrato dice que trabajamos 8 horas, pero en realidad trabajamos 10, pero a veces 12, porque luego el teléfono, porque tengo otro curro. O sea, si no hacemos otra cosa que estar al servicio de nuestro trabajo o de nuestros caseros para pagar el alquiler, pues ahí justamente no hay democracia, hay otra cosa, ¿no? Pero el poder no está en la gente y el valor no está en la vida en sí misma, ¿no? La condición horizontal queda totalmente pervertida. Y esta es la idea justamente, ¿no? Le llaman democracia y no lo es, por lo que es trabajo y más trabajo. A mí una de las descripciones que más me hicieron daño como idea dentro del libro fue en aquello que decías de vivimos preparando una fiesta que nunca comienza o en una fiesta en la que nunca podemos dejar de bailar, y eso me pareció aterrador. ¿Por qué crees que estamos tan instalados siempre en el qué pasará y ponemos siempre el presente en ese segundo plano? Sí, bueno, esta reflexión está un poco tomada como de Bad Bunny, pero bueno, también hay otros autores, yo que sé, pues Albert Serra también habla en estos términos y así. Entonces, vamos por las dos partes de la fiesta, ¿no? La idea de que la vida es una fiesta que posponemos por sistema señala justamente, vamos a decirlo así, a la lógica sacrificial del trabajo.
si muchas pensadoras como Walter Benjamin, Giorgio Agamben, el propio Lafargue han pensado el capitalismo como religión, es justamente porque actúa como las religiones predominantes, al menos en Europa. A saber, desdeña este mundo ha de ser un valle de lágrimas, este mundo es transicional, es un paso, y elogian un mundo que está por venir, el cielo, el paraíso, etc. En el régimen del trabajo es eso, si ahora trabajas, ahora lo vas a pasar mal, pero Recogerás los frutos. más adelante tendrás algo, etc. Entonces hay una promesa muy vaga, una promesa estructural como que nunca llega a cumplirse, pero como que genera mucha fe, que genera devoción, que genera apego, ¿no? Porque uno entiende que a través de ese sacrificio va a ganar aquella cosa, ¿no? Entonces, esta es la idea de que la vida es una fiesta que posponemos por sistema, ¿no? Porque pensamos, bueno, cuando deje de trabajar, cuando deje de hacer esto, cuando acabe esto, y yo creo que la lucidez de la pereza nos trae lo contrario, nos trae, no, aquí y ahora ha de ser la vida buena. Bien, aunque estemos trabajando, pero vamos a organizarnos para trabajar menos y para poder estar tranquilos, para poder dar una vuelta, para poder cocinarle a nuestra pareja o a nuestros hijos, para poder leer un rato, aquí y ahora, ¿no? Y por eso también es un pensamiento tan poderosamente antirreligioso, o si queremos decirlo más filosóficamente, un pensamiento que defiende la inmanencia, o sea, que cuestiona la trascendencia, este más allá, lo que está por venir, etc., ¿no? Esa es una idea clave que me parece importante, ¿no? Esa idea de que es una idea, una propuesta, un planteamiento revolucionario, un aquí y ahora ha de cambiar. La otra idea, la de que la vida es una fiesta que no acaba nunca y no podemos dejar de bailar, es un modo de pensar las mutaciones particulares del régimen del trabajo y la disposición afectiva que requiere vinculadas a los últimos años, ¿no? Todos estos mantras que vemos en la discoteca, en el gimnasio y en el entorno laboral de dalo todo, supera tus límites, sigue así, no pares, son formas de estrés y son formas de excitación, ¿no? En un régimen fordista, el trabajo reclamaba a trabajadores que fueran perfectamente normales y cumplieran la norma, y fueran todos como casi, sí, que perdieran su rostro y su diferencia, que fueran todos uniformes e iguales. Pero en el régimen postfordista a cada trabajador se le pide que lo dé todo, que dé el máximo. No lo normal, sino lo extraordinario, ¿no? Por eso esta idea también como una especie como de retórica del superhéroe, ¿no? Buscar lo que te hace absolutamente diferente y explotarlo al máximo. Entonces, esta idea señala que la condición de posibilidad del régimen neoliberal del trabajo es una economía afectiva de la excitación y del estrés, que luego trae consigo, sorpresa, la depresión y el burnout, porque es una explotación emocional, ¿verdad? Entonces, esta era la idea angustiosa que me parecía importante señalar, ¿no? En otras ocasiones, Max Weber y otros autores pensaron el régimen laboral como una jaula de hierro, una metáfora muy poderosa. Contemporáneamente, autores como Eudald Spluga lo han pensado como una jaula de purpurina. A mí me gusta también la idea de esta especie de una discoteca de la que uno no puede salir, no puede dejar de bailar, ¿no? Que es como otra forma de tortura infinita, ¿no? Y habla de ese imperativo de goce o esa demanda de lo máximo que tenemos para organizar el trabajo y nuestra vida, ¿no? Tanto de una fiesta que posponemos por sistema como de una fiesta obligatoria hemos de huir. La vida está en otra parte. La vida no tiene que ver con la verticalidad, tiene que ver con estar tumbado. Y otras de las ideas interesantes al hablar del derecho al trabajo es que crees que nos aleja del derecho a la pereza, llegando a afirmar que si son 2 días los que necesitamos para recuperar las fuerzas productivas y recuperarte, los días libres debieran ser de 4. ¿Y cómo hemos llegado a esa falta de ambición para que si tú planteas eso en el exterior se vea como, joder, es que quieres solo descansar? Sí, aquí es una reflexión que desarrollo de nuevo a partir de alguna idea lafarguiana. Lafargue, y no es el único, esto es algo como muy evidente, Foucault lo explica muy bien, claro, señala que los derechos del ser humano son un invento burgués. La idea de derecho en general como forma de ejercer el poder históricamente es una invención burguesa, es lo que le permitió a la burguesía acabar con la aristocracia, dicho de una forma muy vaga y somera. Entonces, si estos derechos son burgueses, eso quiere decir que son derechos que sobre todo van a blindar la idea de propiedad, y cuando falta la propiedad,
la idea del trabajo como forma para obtener propiedad. El sistema de derecho que conocemos, occidental, tiene metafísicamente como sus puntales la idea de identidad y la idea de propiedad. Sin esos dos términos filosóficos no funciona. Si tú eres una persona y al día siguiente eres otra, el derecho no puede ser un sujeto jurídico, ¿verdad? Esto quiere decir entonces que el sistema de derechos, aunque ha costado muchos esfuerzos, aunque nos ha traído muchas cosas buenas y grandes conquistas sociales, gira en torno al trabajo y su principal propósito es blindar el régimen del trabajo y el régimen de la propiedad. ¿Sí? Por tanto, cuando se legisla sobre el descanso, cuando la Organización Internacional de Trabajadores en los años 70 empieza a promover las vacaciones, el régimen de vacaciones obligatorio y así, lo que observamos en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano a propósito del descanso es que lo que se legisla es el derecho al descanso necesario. Entonces, esa palabrita para mí es la madre de todas las trampas, tiene todas las trampas. Porque cuando se dice descanso necesario, de lo que se está hablando es, en términos técnicos, del tiempo de reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, se está hablando del ciclo capitalista, se está hablando del régimen del trabajo. Y es que, sorpresa, si no tenemos un tiempo para recuperar esa fuerza de trabajo, es decir, un tiempo en el que dormir, alimentarnos, aprender a hablar, cuidarnos, limpiarnos, aprender a poner esa voz obrera, esa performance del trabajador motivado y productivo. Si no tenemos esto, el ciclo no puede seguir. No hay producción ni consumo, sino hay reproducción. Entonces, el descanso necesario es eso. Cada vez que legislamos a propósito del descanso necesario, que por supuesto es importante porque, sorpresa, necesitamos descansar, esos derechos no están al servicio de la vida buena, no están al servicio de nuestra libertad, están al servicio del régimen del trabajo. Porque si no se reproduce la fuerza del trabajo, repito, esa fuerza del trabajo no se puede consumir y por tanto no hay producción. No hay producción de plusvalía, no hay producción de valor ni de plusvalía en un régimen capitalista. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, en el libro, que en algunos momentos tiene exigencias de máximos, digo, bueno, el derecho al descanso necesario, por supuesto que lo tenemos que conseguir, pero porque es una necesidad, sí. Porque si no dormimos, nos morimos, si no nos nutrimos, nos morimos. Es decir, el sueño es uno de los recursos naturales más amenazados que nos podemos encontrar, porque los cuerpos, si no descansan y duermen, se caen, así, de fácil, ¿no? Jonathan Crary explica esto muy bien, David Leader también, bueno, hay muchos autores del sueño, Miguel Ángel Hernández, muy bellamente, en el Don de la Siesta, bueno, etc. Entonces, claro, yo pienso, bueno, si lo que tenemos que hacer es desplazar el foco y que no sea el trabajo, sino la pereza lo que esté en el centro, no la vida productiva, sino la vida holgada, aquella a lo que vamos a aspirar como comunidad que organiza lo público, lo que tenemos que legislar es el descanso libre. Porque en el descanso, es decir, en poder parar, en poder decir no, es donde empieza nuestra libertad, en un momento de circulación, excitación y productividad desbocada. Esa es la cosa. Entonces tenemos que decir, bueno, estos derechos, para apuntalar nuestra dignidad como ciudadanas y personas, etcétera, tienen que blindar el descanso libre, el tiempo libre. El descanso necesario, hombre, también, obviamente. Entonces, ese es el gesto que me parece importante, ¿no? La exigencia de un derecho al descanso libre, a poder descansar holgadamente. Es cierto, como señalábamos antes, que estos derechos pueden tener una limitación muy grande, que es la de un sistema orientado a los servicios y al consumo, ¿no? Es decir, como los empresarios de Netflix se frotan las manos porque pensarán, cuando les des más horas, pues más estarán consumiendo. De hecho, esto me lo explicó Marta García ayer, cuando se implantaron las plataformas de Netflix, el gran CEO dijo que su principal enemigo no era la piratería, que en España siempre ha estado desbocada, por suerte. No, el principal enemigo de las plataformas como Netflix eran las horas de sueño. Esa era la gran competición, ¿no? Entonces, eso es cierto, y por eso yo creo que hay también toda una reflexión social hacia otras formas de ocio y hacia otras formas de estar que no sean
consumistas. Pero fíjate, por ejemplo, la proliferación y la que están teniendo hoy en día algo tan sencillo como los clubs de lectura, que por supuesto es capitalizable, pero habla de una forma distinta, me parece un buen síntoma de ese cambio de sensibilidad y ese cambio de horizonte de vida buena al que apuntábamos antes. Si tuviéramos que resumir el derecho a las cosas bellas en una pintada en la pared de una fábrica, ¿qué frase pondrías con spray rojo y negro? Pues bueno, habría muchas, voy a citar algunas. Una, por ejemplo, queremos la jornada laboral de 0 horas, me parece una muy buena frase. Otra que es muy clásica de Guy Debord, que dice, o del situacionismo, que dice, no trabajéis nunca, ne travaillez jamais. Me gusta también una del Reddit anti-war, son frases como populares, que dice, desempleo para todos, no solo para los ricos. Entonces, todas esas frases me parece que podrían resumir muy bien algunos de los esfuerzos del derecho a las cosas bellas. Hay otra muy típica que dice algo así como no odias los lunes, odias el capitalismo, ¿no? Por ejemplo. O All I want for Christmas is the means of production. ¿No? Todo lo que quiero para Navidad, siguiendo la canción de Mariah Carey, son los medios de producción. Bueno, como la memetic, los memes, los stickers, los vídeos, hoy en día como proliferan ensalzando las glorias del rechazo del trabajo y del descanso. Entonces, eso sería una muy buena pintada. La sala de realización ha gritado con las frases, eso. Me ha llegado por el pinganillo. Bien, pues alguna de esas yo creo. Qué hooligans. Recomiéndanos un libro, una película y un disco o canción. Vale. Bueno, estaba pensando un poco sobre esto. No sé si van a ser como perfectamente relacionadas con la cuestión, pero mira, de novela voy a recomendar una que me ha dejado flasheado, que me ha encantado, que se llama A cuatro patas, de Miranda July, All Four. Es una novela que se desarrolla a partir de un rechazo y de un parar, y la recomiendo muchísimo. También es una reflexión sobre el deseo, también es una reflexión sobre la feminidad. Me ha parecido increíble. Eso como libro. Eso ahora como canción, hay una canción que me gusta mucho de un grupo que se llama Florist, que se llama Vacation, que recomendaría mucho. Pero otra más clásica, estoy pensando así mientras te digo, de Pet Sounds, que es uno de mis álbumes favoritos de los Beach Boys, un álbum muy clásico del 66 o así, que se titula algo así como Nos hemos ido por un rato, algo así. Entonces, es una canción que es instrumental. Entonces, la banda dice, nos hemos ido, y lo que uno escucha es solo como los instrumentos tocando. Es decir, lo que uno escucha es el descanso de la banda, que ha decidido dejar de tocar e irse un rato a dar una vuelta. Esas películas me gustan mucho, y, por ejemplo, otra película, ahora una película de Jim Jarmusch, por ejemplo, sería A Night on the Earth, Una noche en la Tierra, que va de la rutina perrísima de un taxista. Habría muchas otras más, quizá más relacionadas con esto. No, pero bueno, era en torno a lo que a ti te emocione, vaya. Sí. Estas, pero bueno, las películas, por ejemplo, de Kaurismäki, que son todas, digamos, sobre proletarios, me flipan muchísimo. Y bueno, pues esa recomendaría por puro capricho, vaya. Muy bien, hasta aquí ha llegado en sí nuestro programa. Si no nos ha quedado claro que tenemos que trabajar menos, que tenemos que convencernos de ello y que hay que reducir esta jornada laboral que lleva 100 años sin reducirse, yo ya no sé si tenemos que dar volteretas o qué tenemos que hacer. Pero vaya, sí quería decir que sigan nuestras redes sociales, que son bastante importantes. Pero no hagáis tanto scroll, sino descansemos, gocemos y holguemos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer, gracias.